Bueno, hola, ¿cómo andan? Soy Emi Cosenza. Esta no es la última clase de las mentorías de Blue Team, lo dejo en claro. Hay unas clases más todavía, pero bueno, Sergio, mi querido amigo, se confundió y lo perdonamos. Bueno, yo cuando le escribí a Necro eh, para dar clases en Exec, era un poco para sacar mi información de la cabeza. Y la información de la cabeza era esta, básicamente. La respuesta ante incidentes. Yo, cada vez que hablamos por Discord o tenemos charlas, o bueno, pintan esas noches de Discord de charlas profundas, mi pasión muy grande es Incident Response, pero también es la que me trajo muchos problemas eh, de salud y personales. Para mí es una charla muy difícil de dar, hiper complicada, porque abre a flor de piel mi sensibilidad y como le dije a los pibes hoy en el chat, capaz mosqué un poco, porque voy a contar intimidad mía muy fuerte. No, esto no es para asustarlos ni para que digan, bueno, no quiero ser incident responder o me da miedo ser blue teamer. Nada que ver, todo lo contrario. Esto es para que tomen conciencia de la salud mental también y de las cosas que pueden pasar, ¿sí? Lo primero que les voy a decir, voy a hacer un disclaimer muy importante. Todos los incidentes que se presentan en esta clase son reales y van a ser utilizados exclusivamente para fines educativos y capacitación profesional, ¿sí? Y lo segundo es que todos los nombres utilizados son ficticios, obviamente, por tema de confidencialidad. Yo cuando trabajaba en incidentes tenía un tema de conflictos, un tema de conflict check, un tema de confidencialidad que yo no podía emitir nombres o podía realizar este tipo de clases con los nombres reales, obviamente. ¿Sí? Entonces, esto va a ser utilizado únicamente para fines educativos, para exec y capacitación profesional de mi experiencia como incident responder. Y todos los nombres son ficticios, no son reales, pero son, sí, incidentes reales. El primer incidente que vamos a ver se llama Televisio. Fue, en realidad, mi segundo incidente, pero fue el primero más importante para mí. Esto se centra en Latinoamérica, América del Sur. Recién comenzaba la pandemia. Esto fue en junio, julio de pandemia, más o menos. Fue un fraude en dólares. En este caso realicé, o la importancia fue un análisis forense y una cadena de custodia. Y fue en el año 2020, como les comenté, por pandemia. ¿Por qué Televisio? En el medio de la pandemia, que estaba todo en auge, era todo como muy complicado, la tecnología no estaba tan a flor de piel como hoy en día, tema de VPNs, trabajando, bueno, ustedes saben. Había algunos vivos, entre comillas, que utilizaban medidas de estafa a través de extracción de número de tarjeta de crédito. Extraían los 16 números o los 15 números y se los quedaban. Los hermanos Macana eran dueños de una casa que vendían servicios de entretenimiento televisivo como terceros. O sea, solo vendían la suscripción. ¿Cómo es esto? Viene Necro, viene Oli, viene Chispi y me dicen, hola, quiero tener televisión por cable. En Argentina es televisión por cable, en otros es a nivel satelital. Dice, quiero tener televisión satelital o televisión por cable. Dicen, bueno, listo, ok, tiene que pagar una suscripción de X cantidad de plata. Entonces yo como tercero le vendía a esa empresa y esa empresa le activaba el servicio de televisión satelital, televisión por cable. Bueno, ¿cuál fue el fraude? Que robaron más de 66.000 datos de tarjeta y de personas durante 3 días. ¿Sí? O sea, durante 3 días los atacantes hicieron un robo de más de 130.000 dólares. ¿Sí? ¿Cómo hacían este robo?
hacían cargos en PAT, que son, digamos, los pagos automáticos con tarjeta, por un monto de un dólar con 53. No lo puedo decir con el precio porque si no lo van a sacar y yo no puedo decir de qué país es, pero lo manejo todo en dólares que es más fácil y todos conocemos la moneda. Así que de esos más de 66.000 personas que fueron afectadas, se le incorporó a su tarjeta de crédito un cobro automático de un dólar con 53 centavos. Como es un monto chico, no es perceptible, digamos, eh, a veces esos tipos de fraudes, existieron fraudes que robaban de a 10 centavos, de un dólar, 2 dólares con toda la furia. Entonces, como a muchos no les interesa o el resumen no lo revisan, muchos, entonces, bueno, hacen ese tipo de fraude. Bueno, este fraude puntualmente fue por un monto de un dólar con 53 centavos. ¿Qué sucedió? Los estafadores utilizaban el correo electrónico. ¿Para qué? Guardaban archivos .txt en archivos WinRAR. De esos TXT, los estafadores, porque no son ni atacantes ni tenían experiencia en ciberseguridad, borraban los últimos 4 dígitos o los últimos 3 dígitos, dependiendo del tipo de tarjeta. Entonces, los clientes iban, realizaban la compra de la suscripción, ellos anotaban los números de la tarjeta sin el algoritmo del alumno. El algoritmo del alumno es una cuenta matemática muy difícil que yo no se lo puedo explicar. Busquen algoritmo del alumno, va a ser más fácil. Hace la generación de los últimos 4 o los últimos 3 dígitos de la tarjeta de crédito. Entonces, al no tener esos números, el DLP no lo detectaba. O decía, che, yo veo números, pero no veo nada raro. Veo que se mandan números, pero no pasa nada raro. Pero el DLP veía algunos movimientos sospechosos de que se iban moviendo números en mails y le pareció extraño. El DLP es el Data Loss Prevention, básicamente sirve para la prevención de fuga de datos, de exfiltración de información, exfiltración de número de tarjeta, tipo de información que puede ser confidencial para la organización y nada, se generan reglas y esas reglas se van armando según situaciones que pueden ocurrir. Sí, básicamente, no quiero hacer tan largo. ¿Yo qué hice como investigador? Primero revisé los PCT de los estafadores. Me mandaron los PCT de los hermanos Macana y a otros implicados más, y ahí empecé a encontrar directamente, fui a la fuente, veía archivos WinRAR, cual que los descargabas, no tenían contraseña y adentro hay unos TXT con varios números. Pero esos números eran los tres, no, lo iba a decir 3 primeros octetos, perdón, no son IPs, pero eran los 3 primeros cuartetos, ¿sí? De números, y los últimos 4 no estaban. Todo funcionaba así. Entonces, lo que hice, esperen, no lo puse, ¿no? Bueno, lo puse en el último, perdón. Lo que hice fue che, veo estos números, coinciden con algunos números de tarjeta que nos mandaron los clientes que se quejaron. Entonces recreé el algoritmo de Loon. Básicamente es, googleé, busqué un Excel que era el algoritmo de Loon, lo recreé y empecé a recrear más de 66.000 datos en un Excel. O sea, imagínense la locura que fue eso. Tuve como 5 días recreando datos en el algoritmo de Loon porque yo como de cero de programación en ese momento no sabía nada, los fui recreando con Excel y ahí empezaron a dar los números. Entonces empecé a encontrar la estafa, básicamente. Se empezó a recrear la estafa de alguna forma. Entonces lo que hice después fue hacer un análisis forense con autopsia dentro de los equipos, a ver si encontraba otra información. Encontré en el history de Chrome de cómo hacer una estafa, encontré de por cuánto monto no te meten preso para hacer una estafa, encontré cuál es el cobro mínimo que se puede hacer una tarjeta de crédito, o sea, encontré cosas así, básicamente, que eran estos monstruos,
Por eso pongo los hermanos Macana, porque no tenían una idea de nada. Entonces, cuando realicé análisis forense con autopsia, encontré esa data en el history, ¿sí? Después hice la cadena de custodia para la preservación de evidencia. ¿Por qué? Porque este caso se hizo público, este caso fue a la justicia, este caso se elevó a Visa, Mastercard, Amex, porque fue una estafa de más de 66.000 personas. Imagínense, o sea, saltaron por todos lados. Deberían ser SOX compliance o PCI compliance, tuvieron que dar nota sobre este tema y dar aviso a sus clientes. Y lo más jugoso de esto es que se hicieron unas entrevistas a los estafadores y a los cómplices del caso, y yo estuve en esas entrevistas. Entonces, en esas entrevistas se le fueron haciendo preguntas que yo ya más o menos los fui guiando, porque yo no podía participar. Participaron lo que son abogados peritos informáticos, en donde, nada, yo les tiré la data en las puntas y ellos fueron agarrando eso para hacerlos pisar el palito y pisaron el palito. Dijeron, sí, fuimos nosotros, hicimos esto, bla, 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 bla. Entonces, bueno, nada. Eso fue, digamos, mis responsabilidades o roles que tomé dentro de esta investigación. Básicamente terminaron presos, pero al ser, ¿cómo se llama? Al ser pandemia, tuvieron prisión domiciliaria y lo declararon obviamente culpable por el mal uso, el uso fraudulento de datos personales y de tarjeta de crédito. Así que este fue mi primer caso como investigador, no fue como incident responder, porque en realidad tuve que hacer una investigación de fuga de datos y de cobros fraudulentos. Este caso estuvimos como 4 meses, porque fue muy largo, tuvimos que revisar, bueno, como les dije, PCTs, tuvimos que revisar mail, tuvimos que hacer el algoritmo de Loon, tuvimos que hacer el informe del fraude, pero no de la estafa. Y fue algo como muy complicado y estuvo muy bueno, la verdad. Aprendí una bocha, aprendí cómo los estafadores se mueven y cómo hacen esto del tema del cobro, cómo hacen esto del tema de estas estafas hormiga, que van haciendo cobros muy chiquititos y se van armando. Más allá de esto, estas personas no tenían idea de esto, por lo que encontré en el history de Chrome o las búsquedas de Google. Así que, bueno, nada, fue algo muy copado, me re gustó este caso. Y encima fue en medio de pandemia, o sea, lo disfruté un montón. Este caso en puntual lo disfruté un montón y en este caso fue la primera vez que hablé con un CISO, siendo Incident Responder. Y aprendí un montón, porque te hacen un pimponeo tan rápido que vos tenés que contestar a veces con la data. Cuando sos Incident Responder, tenés que tener la data muy en caliente en la cabeza. Porque si no, se te van datos o se te piden cosas y pifiás y capaz decís mal un dato y después lo ven en otro, pero vos me dijiste y yo dije, porque ustedes piensen que en esas mesas chicas de War Room o comité de crisis que se van generando, lo que hablamos en la clase anterior, los ISOs tienen que dar los datos precisos, ¿sí? Tienen que decir, mira, pasó esto, se descubrió esto. Entonces, ahí entendí que a veces hay que sacar la guitarra y guitarrear y no dar los datos precisos y decir, mira, los datos precisos te lo doy en el informe. O en una presentación final que vos tenés los datos ahí y los das ahí. Eh, eso fue la primera viveza que fui ganando en este tipo de casos. ¿Sí? Pasando al segundo caso, Banquillo, fue un caso increíble porque fue mi primer caso. Yo a Banquillo, a este caso, yo trabajaba en una consultora, Deloitte, ¿sí? Lo pueden ver en mi LinkedIn, eso es público. Y yo trabajaba en el ámbito de GRC, en el ámbito de Governance, Risk and Compliance, o sea, no sabía leer logs, no sabía cómo funcionaba un firewall, no sabía que era un IDS, un IPS, no sabía que era un EBTX, no sabía que era autopsia, no sabía que existían los análisis forenses, no sabía nada, o sea, no sabía una goma.
Entonces este fue mi primer caso, literal. Fue en abril, que fue la pandemia. En abril fue. Fue un ataque de ransomware. Utilizaron Golden Ticket, los pibes, Canet, Axelito, que los veo siempre, bueno, Ignotus, que los veo siempre con AD. El ataque Golden Ticket es un ataque que tomás el control de todo, el dominio, y creás el ticket cero de Kerberos y chau. O sea, haces lo que querés. Te divertís por el dominio y nunca te encuentran. Básicamente, unos afiliados a Maze, que es un ransomware que hoy ya en el mundo ya no lo usan, ya no existen muchos afiliados a Maze, perpetuaron el ataque a una entidad financiera de alto nivel de presencia a nivel de ese país, o sea, tenía un alto impacto, como si yo le hablara de Argentina, Banco Galicia, BBVA, Banco Provincia, Banco Nación, acá en Argentina, son bancos muy reconocidos, bancos que tienen mucha exposición. Entonces, los atacantes eligieron tirar el ransomware digamos, en esa entidad bancaria, y la taxonomía funcionaba de la siguiente forma. Mandaban un mail de phishing, ese mail de phishing tenía una macro inyectada dentro de un Word, ese Word se le hacía doble clic e internamente, más allá de hacer descargas, ejecutaba PowerShell con download and string, con una IP maliciosa, con el ransomware, generaba backdoors para generar persistencia. O sea, ese Word era como muy copado y además generaba un command and control, un túnel, para que desde afuera Maze haga lo que, o sea, los atacantes, perdón, descarguen Maze al ransomware en los equipos de la víctima, ¿sí? Después se va desplegando. Entonces, de esa forma, de esa taxonomía, bueno, nada, iba el equipo de la víctima, ahí se lanzaba el ransomware y ya, ¿sí? No, no era más que eso. ¿Qué pasó? Los atacantes empezaron a difundir el caso y lo hicieron público, ¿sí? ¿Por qué? Porque el banco no quería pagar los bitcoins que pedía eh, los afiliados a Maze. ¿Por qué hacían esto? Para que era una distracción por posibles backdoor. Si yo veo que no puedo entrar más, yo exfiltro la información o doy aviso a los portales, que los portales ya saben que a veces son amarillistas y con tal de tener la primicia hacen lo que quieren. Entonces crearon distracciones para generar un backdoor, ¿sí? Porque vieron que no pudieron avanzar más que ese paso de que alguien descargó, o sea, recibió el phishing, descargó, hizo doble clic puntualmente al Word, bueno, pasó un script de PowerShell interno ofuscado y todo lo que le conté. Como vieron que no podían hacer más, listo, bueno, vamos a hablar para que se haga público. Entonces el caso se empezó a hacer público. En el país, en medio de pandemia, no podían sacar el dinero que tenían los clientes, no podían hacer nada. O sea, el dinero estaba literalmente secuestrado de alguna forma. Entonces hicieron esto para crear posibles backdoors, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿cuál es el fin de esto? Es, crean un temor interno y externo, ya que los atacantes tuvieron, además de conversaciones con el exterior, también lo hicieron con el interior en el mismo momento, diciéndole, si ustedes no nos pagan, nosotros vamos a exfiltrar la información personal. O sea, iban a exfiltrar número de cuenta, el dinero que tenía, el nombre y apellido de la persona. O sea, iban a exfiltrar datos hiper mega sensibles. O sea, podían exfiltrar que Emiliano tenía $1.000.000 en el banco. Así. Nombre, apellido, dirección, todo. Muy, muy heavy eso. Entonces, ¿qué sucedió? Al ser pandemia, que estos ataques, o sea, yo cuando fui Incident Responder, que fue en pandemia, en realidad del 2020 al 2023, hubo 1.000.000 de casos que trabajé. O sea, yo laburé en más de 40 casos de incidente. Imagínense
que a veces atendía los servicios y se lo pasaba a alguien. O sea, podría haber atendido más, pero no me daban las manos para atender tantos incidentes. Entonces, al no estar preparada la entidad financiera, los atacantes se divirtieron, hicieron lo que quisieron, eh, y bueno, así fue lo que sucedió. Pero eso no fue todo. Acá está la frutilla del postre. Los atacantes, después de 2 semanas de estar en el incidente y no saber qué pasaba, yo primero no tenía ni puta idea de Incident Response. Acuérdense que yo venía de un palo totalmente distinto y me metí a este mundo. Descubrieron que hicieron un ataque de Golden Ticket. ¿Cómo funciona el ataque Golden Ticket así, dentro del incidente, como se da una idea? Comprometió un domain controller y extrajo el hash de la cuenta KRB TGT, que es la cuenta de Kerberos, básicamente, que es la cuenta que tiene como el máximo poder dentro de Active Directory. Entonces utilizaron el hash de esa cuenta y generaron un ticket falso, que es el ticket número 0, ¿sí? Número 0. Por ende, ese ticket, que es legítimo, le dio acceso total como administrador a servidores, base de datos, sin disparar ningún tipo de alerta. O sea, ellos pasaban, hacían saltos de servidores con el ticket de Kerberos, o sea, usaban el usuario KRB TGT. Yo vi conexiones y acciones de su usuario, y como ejecuciones del ransomware, fue algo muy loco. Yo al principio lo dejé pasar porque, como no sabía mucho, empecé a googlear, che, ¿qué es esto? KRB TGT. Decía, no, era Kerberos, que servía para esto, que ping, que pum, que pam. Yo no tenía ni puta idea. Después, cuando descubrimos el ataque de Golden Ticket y me contaron que hacía el usuario, empecé a revisar de nuevo los EBTX y ahí empecé a encontrar todas las acciones del atacante en algunos domain controller. Entonces veía que ejecutaba Mimikatz, que ejecutaba saltos en el servidor, que se conectaba con Logon Type 3, que es el login interactivo por usuario y contraseña. Nada. El atacante saltó a todos los servidores, se conectó y nos vemos en Disney. ¿Sí? Entonces, el atacante mantuvo una persistencia silenciosa en el entorno y se murió literalmente y clean caja. O sea, el atacante hizo lo que se le cantó las ganas. No le importó nada al atacante. Recuerden, pandemia, quilombo, noticias por todos lados. Estaba en un banco, nadie podía extraer su dinero, nadie podía hacer nada. El atacante usó el Golden Ticket. Todo era una fiesta. ¿Qué hice yo como rol en mi primer incidente? Básicamente miraba BTX a lo pavote y no entendía qué pasaba. O sea, yo miraba. Y ahí fue cuando dije, che, voy a anotar los Event ID o voy a consultar en internet qué hace cada Event ID y entender un poco, porque yo veía el log de System, el log de Security, el log de administrador, el log de Application, el log de conexiones RDP, conexiones locales. Yo no sabía que hacía todos esos logs, con log de Firewall. Entonces ahí me hice un Excel para entender qué hacía cada cosa y ahí fue un poquito que fui entendiendo. Justo el segundo incidente fue el incidente anterior de la estafa. No tuve que usar EBTX ahí porque ya venía todo de máquinas, fue muy kiddie ese ataque. Entonces en este incidente, nada. Miraba EBTX y lo que me parecía raro o lo que entendía, lo pegaba y después lo decía, che, mira, encontré esto acá. Y me diciendo, sí, es por acá, no, no es por acá. Bueno, fui aprendiendo los golpes, básicamente. Luego revisé el Golden Ticket, ¿sí? Que en ese momento no entendía qué era. Básicamente encontré parte de ese Golden Ticket o esa conexión del usuario de Kerberos. Para que tengan una idea, de 72 horas del incidente total después del Golden Ticket, dormí únicamente 10 horas. O sea,
literalmente estaba pasado de rosca. Vivía a Speed y sentado en la silla. Y les voy a contar algo que no me da vergüenza contarlo. Yo me había separado justo de la madre de mi hija en ese momento y mi vieja me tenía, yo me fui a vivir de nuevo a la casa de mi mamá porque en ese momento no podía alquilar, no podía hacer nada, porque era todo un quilombo. Volví a la casa de mi mamá y mi vieja me tenía que traer el plato de comida y decirme, Emiliano, come por favor, porque hace más de 20 horas que no comés. Estaba tan centrado en ese incidente, me gustaba tanto, me apasionaba tanto investigar, yo me quería que era Sherlock Holmes y estuvo muy bueno, pero literalmente nada, dormí 10 horas, vivía al límite ya. Y eso fue un indicio que no estuvo bueno, que no estuvo bueno para nada. Aprendí un montón, ¿eh? Pero no estuvo bueno. Y digamos, la frutilla del postre, me quedé dormido en una war room. Yo me acuerdo que tenía el escritorio y al lado estaba en el comedor, armé mi setup en el comedor, tenía mi setup y al lado tenía un sillón que era gigante. Entonces le dije a los chicos, bueno chicos, nada, me cuesto a escuchar el incidente de del sillón y me quedé dormido. Me quedé dormido, me, me dormí, me dormí. Literalmente dormí como 20 horas porque ya no podía más, no me daba más el cerebro. Encima mi hija tenía 1 año y para pasar, ella vivía en provincia, yo en capital, era todo un problema en Argentina, necesitaba tener pases, podía tener pases 2 veces por mes, hice cosas que no debía hacer y conseguí como el pase free, bueno, todo para ver a mi hija. Siempre digo lo mismo, no está bueno, pero mi hija era mi hija y me chupaba un huevo todo el mundo. Sí tomaba las medidas que tenía que tomar, ¿no? Llegaba a mi casa, me sacaba la ropa, la desinfectaba, me duchaba, me ponía otra ropa. Siempre barbijo, todo, pero bueno, nada, fue una situación bastante heavy metal. Eh, pero bueno, más allá de eso, me quedé dormido en la War Room, que eso fue lo divertido. Y bueno. Bueno, tercer caso, Insider. Este caso es muy particular, es un caso copado. Eh, Hubo venta de credenciales admin, ¿sí? Eh, lo curioso de este caso es que la persona que vendió las credenciales trabajó conmigo, yo lo conocía. Literalmente tenía hasta su teléfono, conocía a la familia de él, o sea, muy heavy ese caso. Eh, Básicamente se terminó la pandemia, esa persona trabajaba con una lista de seguridad, tenía permisos de admin y vendió las credenciales a un grupo de atacantes. ¿Sí? Tenía MFA, el usuario, todos los usuarios tenían MFA, y bueno, trabajé con él con anterioridad, básicamente. Fue muy raro investigar a alguien que conocía, pero bueno, uno con el tiempo va conociendo realmente a las personas. Por eso digo, cuando hablo de Incident Response, es que yo vi de todo y vi estas cosas también. Y es muy loco a veces, como decir, dale hermano, o sea, trabajás en seguridad y vendés credenciales, es como, nada, no da, pero bueno, cada uno hace lo que cree que está bien hacer y bueno, nada, lo entiendo. Bueno, el ataque, ¿cómo fue la taxonomía? Fue perpetuado un sábado a la noche. El insider dio esa información valiosa porque el sábado a la noche no trabajaba nadie en la organización donde trabajaba. Por ende, los atacantes se divirtieron sin problema. No había nada, no había ningún tipo de medida de defensa. Hicieron el login y le pidieron el MFA. Entonces, él desde su casa le dio accept al MFA, ingresaron los atacantes y ahí desplegaron un ransomware. ¿Sí? Ataque muy que se usa, como les dije, el 90% de los casos son un ransomware. Eh,
Y la acción de esto fue normal, ya que era una cuenta de administrador que inició sesión y ninguna alarma avisó. O sea, se conectó y chau. No fue nada extraño. Es más, creo que usaron VPN y pusieron VPN con IP de Argentina. O sea, todo como bien craneado, entre comillas. Yo después de esto empecé a crear alertas cuando volví al mundo GRC de conexiones anómalas de usuarios admines por fuera del horario laboral. O sea, si se conectaba después de las 7 de la tarde, alertame. Y empecé a ver conexiones medio raras y eran, por suerte no pasó más incidentes, pero fue uno de los casos que me hizo despertar la lámpara de que no todo es seguro, ¿sí? Que no hay que dejar todo al libre albedrío y que si nos conectamos siendo admin, no somos admin, está bien. No, a veces no está bien. Y hay que ver qué onda, ¿sí? Eh, bueno, ya de entrado en el incidente, empecé a notar, porque participé en este caso, varias falencias del usuario, conexiones fuera del horario, aprobación de MFA, instalación de herramientas anómalas, ¿sí? Mimikatz, Cobalt Strike, empezó a utilizar PSExec. Son aplicaciones que muchos no tenían que utilizar, algunas aplicaciones del mundo de red teaming. Era como, che, muy raro que este pibe use estas aplicaciones. Por ende, nada, era todo bastante raro. Cuando recolectamos toda la información, que éramos como 6 personas trabajando en ese incidente, se le realizó, yo no le realicé, sino el personal de legales de esa organización, hizo una entrevista y bueno, el atacante, el pibe, el insider, termina confesando que vendió las credenciales y lo despidieron ahí automáticamente. ¿Sí? ¿Qué hice yo? Como incident responder, bueno, revisé los login de los domain controller, ¿sí? Para ver cómo se iba moviendo el usuario, porque al ser un usuario, al ser ataque insider es un poco más complicado detectarlo y te tenés que centrar más en conexiones anómalas o en acciones anómalas del usuario. La frutilla del postre es que alguien que trabajaba en Deloitte hizo el reversing del ransomware de la pieza maliciosa, que es un malware en sí, consiguió la llave de esa inscripción, no tuvieron que pagar un mango, o sea, hicieron backup de algunas cosas, pero en otras no. O sea, tuvieron la llave de esa inscripción del malware, directamente le dejaron la llave ahí, hizo tic, pum, y liberó toda la info. Y al ser kiddies, tanto el analista, por no tomar las precauciones que tenía que tomar, y el atacante, el caso se resolvió de forma hiper inmediata. ¿Sí? No pasó más nada. Antes de pasar al caso más difícil, que me estoy haciendo el pelotudo, no quiero hablarlo, pero no me queda otra. Ya me metí en el barro, vamos a meternos en el barro hasta acá. Tuve un caso que se lo conté la anterior vez, que no lo puse, pues dije no iba a ser poco tiempo, pero bueno, al final no fue así. Iba a ser mucho tiempo, pero no fue así. Tuve un caso de una empresa de servicios médicos, no sé si hay uno se acuerda que lo conté. Había gente que no se podía atender, había gente que no podía internarse, recibir atención, no podía aplicarse la vacuna del COVID. Encriptaron todos los servidores, no tenían los datos de la persona, no podían hacer nada básicamente. Y ese caso fue el que me conmovió, el que me hizo pensar qué peligroso que es la Internet y la seguridad a veces, eh, sobre algunas cuestiones de datos personales. Y en ese incidente sí laburé 72 horas sin dormir literalmente. Me acuerdo que tenía compañeros que me dejaron en banda, terminé haciéndolo solo, no los señalo, sino ellos tomaron la decisión y después le fue como le fue. Yo después de este incidente me proponen para ser gerente
en realidad es líder, pero en Deloitte se le dice gerente, no sé por qué. Y después al año me ascienden a líder en Incident Response, ¿sí? Entonces, ese caso no lo puse por nada en particular, pero fue un caso muy sensible para mí. Fue un caso en donde me dio mucho miedo y he tenido War Room a la 1, 2, 3 de la mañana. Ahí yo seguía en modo ninja. O sea, estaba compenetrado en resolver ese incidente, ¿sí? No me interesó nada. Era, quiero resolver el incidente y quiero resolverlo. Y me dio mucho éxito ese incidente, por suerte, en mi vida laboral y en mi vida personal también. Aprendí un montón en ese incidente de la compañía que daba servicios médicos. Y el último, el fin de una era. Eh, Esta fue mi última intervención como incident responder. Eh, Fue un exfil masivo de información en el año 2023, ya sin pandemia, todo abierto. Eh, 6 de la mañana, yo estaba en pareja en ese momento, viviendo en otra casa. Me llaman 6 de la mañana, me dicen, tenemos un incidente grave, vas a tomar el rol de gerente del incidente. La primera vez que yo tomaba ese rol, me cuentan, che, hubo un ransomware, una exfiltración de información masiva de repositorios. El tema que todo parecía, bueno, nada, es algo básico, ransomware, exfil, tenía un equipo, yo no sabía manejar equipos en ese momento, era como muy pitchy todavía. Eh, el tema que pasó ahí fue que la organización que atacaron también tenía clientes que a su vez esos clientes eran clientes nuestros, es decir, o sea, si tenía un incidente de seguridad, nos llamaban. Por lo cual, todos los datos filtrados eran de nuestros clientes y a la misma vez se activaron más de 5 servicios de SESIR. Teníamos un incidente y teníamos más de 5 incidentes que despegaban, o sea, salían, desprendían de ese incidente. Esta información, si más o menos le casan el año y se ponen a pensar, yo sé que Necros lo sabe porque él me contó y lo charlamos en su momento, pero fue un incidente que yo estaba a la cabeza. Esta imagen parece piola, para no ponerme a llorar. It's fine, this is fine. Yo decía, está todo bien, listo, no va a pasar nada, la vieja confiable, y bueno, sí, pasó. La realidad es que este incidente es de mi vida, no es un incidente que sucedió. O sea, es un incidente que sucedió, pero acá le estoy contando la perspectiva del incidente que tuvo Emiliano. ¿Cuáles fueron mis problemas en este incidente? No estaba preparado para liderar incidente de tal magnitud. Cuando me empezó a explotar el teléfono, yo estaba dando un ejercicio de tabletop de Incident Response en una petrolera gigante. eh, y de repente me empezó a explotar el teléfono. Yo estaba ahí con un socio de muy alto nivel que me llama, me dice, pasó esto, y a mí me entró el miedo. No sabía qué hacer, ¿sí? No estaba preparado para ese tipo de incidentes. Lo segundo que me pasó es que estaba viviendo una relación tóxica, me consumía parte de mi vida. Yo tenía incidentes que tenían que estar de noche porque eran de otros países y a veces trataba de dormir y me despertaba para discutir, para pelear. No la culpo, pero fue parte del detonante también. eh, la vida personal que me costó mi puesto, me costó mi puesto. Había días que tenía 20 puntos de presión, ¿sí? Con un tensiómetro, tenía 20 puntos de presión y no hacía nada.
El primer stop que me dio el cuerpo fue que me agarró una arritmia, terminé internado y me tuvieron que paletear. No, ¿vieron esos que paletean cuando agarran paro cardíaco? Bueno, a mí me inducieron, me inducieron, me durmieron y me tuvieron que paletear para reiniciarme el corazón porque tenía una taquicardia que era como si corriera tenía 180 pulsaciones y yo estaba quieto hace más de 10 horas. Eh, y ese fue como el primer stop que puse en Incient. Yo seguí y lo que más hoy en día me cuestiono es que nunca pedí ayuda. Nunca. Y no está bueno no pedir ayuda. En todo caso, chicos, desde si estamos pasándola mal o desde lo laboral, lo personal a veces hay que pedir ayuda. Y yo no la pedí. Y no estuvo bueno. Eh, para pasar el incidente, tenía que hacer todo, desde el papelerío, reuniones con el CISO, reunión con el presidente de la compañía, el CEO, hacer la confirmación de conflictos, de todos los incidentes y de este incidente, liderar las reuniones en fuera del horario laboral, 8, 9, 10 de la noche, que duraban 2, 3 horas. Y el incidente básicamente, para contarles, fue un pelotudo que se descargó el Call of Duty Black Ops 3 craqueado en su computadora personal y usaba esa computadora para conectarse al laburo. Los atacantes entraron a un repositorio de información y exfiltraron toda la información y además de atender ese incidente tenía que atender 5 incidentes más. Y estaba solo en el barco eh, y no estuvo bueno. Y después no me acuerdo qué pasó. Terminé internado otra vez porque tenía potasio bajo. Es- Literalmente me había juntado un domingo con mis amigos de la banda. Yo soy músico, baterista, como ustedes saben. Me había juntado con amigos de la banda. eh, Terminé con los pies hinchados, no sabía por qué. Fui el lunes a la guardia, en pleno incidente. Me hice análisis de sangre, todo ahí en el momento. Y nada, me dijeron, loco, te tenemos que internar porque te estás por morir. Tenés el potasio bajo severo. Eh, y el problema era que al tener presión alta y nunca le di bola, al equilibrarme el potasio, que es con sodio, me subía la presión y no me podían equilibrar. Me llevaron a terapia intensiva, tuve 5 días en terapia intensiva. Eh, Me pudieron equilibrar. Un día, yo estaba en el IADT internado, no me da vergüenza contarlo. Estaba solo un domingo, me acuerdo que era una habitación en un hotel de 5 estrellas. Había un sillón, había una persiana, apagué todas las luces y estaba con el suero y con el potasio intravenoso y me movía y me acosté, me tapé en una manta y yo les cuento esto siempre, hay una escena de Batman, de Nolan, la tercera, que Batman está viejito, caminando, no podía caminar porque estaba todo roto y se acuesta a no llorar, pero se acuesta a pensar. Bueno, yo me acosté a llorar porque le estaba diciendo qué estoy haciendo en mi vida. Me perdí el cumpleaños número 2 de mi hija por estar internado. Salí en la internación, me sacaron del equipo de Incident Response, me soldaron la mano, me sentí solo, no tuve una contención laboral y los respeto. Ellos tomaron su decisión y está perfecto. Yo me sigo viendo con esas personas y tenemos la mejor relación. Eh, y bueno, ahí se terminó mi etapa. Eh,
hubo una persona que dio una clase, Ángel Gottfried, que fue el que tomó el rol de gerente de ese incidente y me dio una remano. Em, y siempre le agradecí por haberme salvado las papas. Angelito hoy no está acá, pero si estuviese se lo agradecería acá también otra vez. Eh, Terminé después de eso con 6 meses de licencia psiquiátrica porque no quería levantarme de la cama. Y yo sé que es muy crudo lo que le estoy contando, pero también les tengo que decir la verdad, que a veces no es tan lindo estas cuestiones de exigirse tanto para rendir una certificación o para laburar. A veces hay que entender al cuerpo. Y en esa depresión, todo lo que se le ocurra, a mí me pasó. Todo. Lo que ustedes piensan de eso, que no lo puedo decir porque estamos en vivo en YouTube, sí, lo pensé. Y estuve ahí. Y no me animé. Sean conscientes de las cosas que pasan. Yo llegué hasta acá porque me rompí el culo, pero porque también pasé estas situaciones. Y no están buenas. Y se lo digo de corazón que si necesitan ayuda, escríbanme y yo los voy a ayudar. Pero no porque ser salvador, porque yo pasé esto. La pasé como el orto. Y yo hoy con Chispi hablé de esto y también como que se quedó. Y perdón Chispi que lo cuente, sé que estás acá. Chispi me dijo, pero vos tenés más problemas que yo. Le digo, no, los problemas son iguales. O sea, yo capaz tengo unos más problemas más personales y vosotros, pero somos iguales. En la vida, en la tierra somos todos iguales. Nos morimos y nos vamos abajo, ¿sí? Eh, entonces, a veces no se maten por algunas cosas. Yo di la vida por Incident Response, por eso soy tan fanático y me gusta mucho. También la pasé como el orto. Eh, y eso. Si necesitan ayuda, pídanla, porque yo no la pedí y la pasé como el orto, ¿eh? Y perdón que me ponga así, pero eh, fue la última vez que toqué Incident Response y hace 2 meses le mandé un mensaje a este loco necro y nada. Le dije, loco, tengo mucha info que quiero largar y era esto. Que no me animaba. Y nada, eso. Nada más que agradecerles por escucharme y contarle esto que no se lo conté a nadie. Y nada más. Perdón, que desvirtué un toque al final, pero es contarle la realidad de que un incident responder también la pasa mal. La pasa mal. Y yo la pasé mal. Y sigo acá, ¿eh? Y sigo acá. Eh, y las pasé mal, pero sigo acá. Sigo acá. Eh, Cumplan sus sueños. Lo que les digo. Siempre. Más allá que jodemos, que hinchamos los huevos, rómpanse por sus sueños. Ah, listo. Gracias, posta, por escucharme, por venir. Y bueno, nos vemos. Gracias.